Nueva prueba de manejo en Routier. En esta oportunidad pasó por nuestras manos la SW4, la derivada de Hilux, que justamente se presentó a fines del año pasado y era cuestión de tiempo que la SW4 finalmente llegue a nuestro mercado. De hecho, los que estamos en el mundillo de los autos pudimos ver algunas fotos espía, esas que se filtran en las pruebas que se hacen antes de su lanzamiento. Luego te la mostramos en su presentación en el verano y es la tercera SW4 que pasa por Routier. Podés revivir obviamente cualquiera de estas pruebas o contactos en nuestro canal de YouTube. Si te parece, entonces comenzamos a desandar esta nueva SW4. Si te parece, entonces comenzamos a desandar el camino de esta nueva SW4. Como siempre, arrancamos hablando de su trompa, este frontal nuevo que exhibe Toyota y que sigue de alguna manera la tesitura mostrada en Corolla. Pasa a ser mucho más agresiva. Ya lo vimos en la Hilux, que pasó de un diseño bastante convencional a líneas mucho más filosas, mucho más, como te decíamos, agresivas. Y en este caso la SW4, si bien hereda a grosso modo la trompa de la Hilux, también le imprime un poquito de personalidad propia con algunos recursos como los cromados y la zona inferior, que tiene muy buenas vueltas de diseño. El detalle que puedes ver, por ejemplo, es que no tiene una toma de aire de tamaño bastante generoso, pero sí lo que nos gustó mucho son las nuevas ópticas, que además de su fisonomía estrenan LED para el uso diurno y bajas y altas también de esta misma tecnología de LED, que incluso ya hemos visto en Corolla y que realmente son mucho más eficientes e iluminan mucho mejor que unas tradicionales halógenas. De perfil, en sus 4,80 metros mantiene a grandes rasgos la silueta que ya conocemos de la SW4. No se puede innovar mucho en este tipo de carrocerías, pero sí notamos, por ejemplo, una línea de cintura bastante particular que tiene una curvatura casi a la altura del parante C. Le imprime una vueltita de diseño que nos gustó. Ya llegando también al final de esta nueva carrocería de la SW4, se puede ver que las ópticas tienen un ingreso bastante marcado al lateral, que está en sintonía o en simbiosis con las ópticas delanteras, que también están bastante ingresadas en el lateral. Por último, terminan de rematar esta vista lateral las nuevas llantas de 18 pulgadas que ya hemos visto en Hilux, incluso en la Hilux que probamos en Routier, y que a nuestro juicio es un diseño bastante agradable. Sí creemos que la luneta podría ser un poquito más grande por un tema relativo a la visibilidad, naturalmente, y si hablamos de tamaño, el portón es gigante, pero la buena noticia es que tiene, como ves en imágenes, apertura automática, con lo cual puede ser un poquito lenta, pero básicamente la SW4 va a hacer el trabajo por vos. Una vez abierto el enorme portón que nos ofrece la SW4, nos encontramos con un baúl que misteriosamente Toyota no declara su capacidad. La buscamos en generaciones anteriores, la buscamos en la Fortuner, que es la SW4 como se comercializa en otros países. Toyota definitivamente no declara cuánto es la capacidad de baúl. De todas maneras, a modo de referencia te decimos que tiene una capacidad bastante generosa, bastante marcada en lo que puede ofrecer un SUV, siempre y cuando la tercera fila de asientos no esté presente, pero de la habitabilidad vamos a hablar más adelante. Lo último que queda a la vista en este sector trasero de la SW4 es la rueda de auxilio. No es la mejor de las soluciones o de las ubicaciones que preferimos, aunque obviamente por un tema de espacio naturalmente tiene que ir empotrada allí abajo. La buena noticia es que es titular, es igual a las 4 que llevamos o que pisan el asfalto mientras circulamos con la SW4. Por lo tanto, si tenemos algún tipo de problema, no vamos a tener inconvenientes en circular con 4 ruedas titulares. Abrimos una de las puertas de esta SW4, lo primero que notamos es que está prácticamente calcado a la Hilux, aunque algunos detalles como los apliques simil madera y cuero le dan un toque mucho más elegante. Y justamente si hablamos de elegancia tenemos que hablar de calidad. En general es buena, hay algunos detalles que le dan una buena percepción, sobre todo al tacto. Estos materiales que te comentábamos, como por ejemplo el cuero que recubre una parte de la consola, le da cierto aire, le da bastante jerarquía, pero aún así los plásticos que encontramos creemos que podrían ser un poquito más blandos, así que creemos que está un poquitito en deuda la SW4 en este aspecto. Uno de los puntos altos o de los puntos fuertes de esta SW4 es el tablero, que es prácticamente igual que el de la Hilux, tiene muchísima información, puede llegar a ser un poquito engorroso, pero con el correr de los kilómetros uno se va acostumbrando, tiene muchísima data
podés configurar bastantes aspectos de la computadora desde la computadora y tenés una muy buena visualización y una muy buena iluminación. Si creemos que, como viene siendo tendencia, los relojes tanto de temperatura como el de combustible, preferentemente o primordialmente este último, podrían ser un poquito más generosos. Quien se ubique al comando este ASW4 se va a encontrar con una muy buena posición de manejo, tiene doble regulación tanto de butaca como de volante y justamente en el caso de la butaca, que además es ergonómicamente muy buena, tiene regulaciones eléctricas, así que se puede configurar milimétricamente como ves en imágenes. Por último, y algo meramente subjetivo, es que el cuero marrón creemos que le queda muy pero muy bien y va en composé con algunos elementos del interior. Es momento de hablar de la multimedia, de todo el sistema telemático que tiene el ASW4 y realmente tenemos que decir que es muy pero muy bueno y muy completo. Es prácticamente el mismo, por no decir el mismo, de la Hilux, con los puntos buenos y con los puntos mejorables que este conlleva. En primer lugar, es muy pero muy completa, tiene todo tipo de conexiones, tiene Bluetooth, tiene conexiones auxiliares y hasta tiene televisión que se puede configurar siempre y cuando el vehículo esté parado, así que si estamos esperando a nuestros hijos o a nuestra mujer o a nuestro marido, podemos conectar la televisión para pasar un poco el rato. La mala noticia en este caso, y que va en línea con lo que te contábamos de la Hilux, es que su respuesta es tremendamente lenta, es decir, cuando la manipulamos tarda bastante en reaccionar, sobre todo en comandos tan simples como el volumen. Para subir y bajarlo desde la pantalla puede tardar unos microsegundos, termina siendo algo tedioso. Obviamente tenemos la alternativa del volante, pero de todas maneras creemos o solemos directamente comandarlo desde la pantalla y en este caso, como te decíamos, es un poquito tedioso. Es momento de hablar de la habitabilidad del ASW4, una de sus cartas más fuertes, con 2,75 metros entre ejes, esto es 33 centímetros menos que la Hilux, tiene 3 filas de asiento, como bien viste en las imágenes, y cada una se puede regular a disposición, con lo cual podemos ir maleando el habitáculo de acuerdo a lo que necesitemos. La segunda fila de asientos se puede configurar longitudinalmente, con lo cual el espacio de piernas ya de por sí en una medida estándar es bastante bueno, se pueden rebatir e incluso las 3 filas de la segunda hilera tienen cinturón inercial. En el caso de la tercera fila, por lo general está reservada a los más pequeños, también tienen cinturones inerciales. En definitiva, muy buena habitabilidad, todas las plazas son modulables, con lo cual podemos configurarla a disposición y eso siempre es un plus. Hacemos un último chequeo antes de hacer el primer intervalo en esta prueba de manejo y nos referimos a su equipamiento. Este ASW4 se comercializa en una única versión de equipamiento de dotación denominada SRX, que es la nueva tope de gama que ya vimos en Hilux, y entre lo más destacado podemos mencionar por el lado de la seguridad 7 airbags incluyendo el de rodilla, asistente en pendiente, fijaciones ISOFIX y controles de todo tipo entre lo más destacado. Por el lado del confort está bastante bien, tiene muchísimo equipamiento. Podemos destacar, además de lo que ya mencionamos o ya te mostramos en imágenes, el climatizador con control para las plazas traseras, la apertura eléctrica del baúl, que también te la mostramos, el estéreo con las múltiples conexiones, que podría ser un poquito mejor en cuanto a su respuesta, navegador, el asistente de estacionamiento con cámara, un plus a la hora de maniobrar este buque, y creemos que podría incorporar el techo solar, uno de los ítems que nos gusta a los argentinos, sensor delantero de estacionamiento para mejorar o para asistirnos mucho más en la maniobra de estacionamiento justamente, y por último sensor de lluvia. Segunda parte del test a la Toyota SW4 a secas, ya recordemos que se separó finalmente de Hilux, por lo menos en cuanto a su nomenclatura, pero vamos a lo importante o a lo que nos compete, que es el motor. Se trata del 2.8 1GD que sucede al 3 litros de 4D histórico. Obviamente tenemos sobrealimentación por turbo, common rail e intercooler que le permite desarrollar 177 caballos a 3.400 vueltas y, lo más importante, un torque de 450 Nm entre 1.600 y 2.400 revoluciones, lo que habla de un motor bastante elástico que nos permite tener buen empuje desde abajo. Por último, para sumar a las estadísticas, la relación peso-potencia es bastante interesante y bastante en promedio con lo que ofrece la mayoría de los autos, es de 11,8 kilos por caballo. Esta SW4 manual tiene algunas funciones adicionales para funcionar en diferentes modos, para registrar las cifras, que en este caso fueron lógicas,
Acudimos al Power Mode, que es una de las funciones que incorpora esta SW4. Además tiene el Eco Mode, pero de eso vamos a hablar obviamente cuando hablemos de los consumos. Así que en este caso, para las cifras, las registramos activando el Power Mode, con lo cual tuvimos a disposición los 177 caballos de la mejor manera posible. Nuestras mediciones marcaron un 0 a 100 en 11,9 segundos, algo bastante interesante teniendo en cuenta que se trata de un vehículo de más de 2 toneladas. Recuperaciones de cuarta en 9,6 segundos, de quinta en 12,1 y de sexta, obviamente se trata de la sobremarcha, en 19 segundos. Por el lado de los consumos, recurrimos al Eco Mode y tal vez un poco la SW4 penalizó su elevado centro de gravedad, su coeficiente aerodinámico que no es el mejor, y obviamente tener que movilizar estos 2090 kilogramos se puede pagar un poquito en el surtidor. Por eso no nos sorprendieron los 9 litros que registramos para circular a 100 km por hora, los 11,7 que necesitó para circular a 130 y en el ciclo urbano una cifra algo elevada de 12,5 litros que nos da una autonomía de 640 kilómetros que creemos que podría ser un poquito mejor. La encargada de transmitir la potencia a las ruedas es una caja manual de 6 velocidades. Antes de irnos al corte te contábamos que había una sola variante de equipamiento que en este caso se divide en la versión manual, que es la que estamos probando en Routier, y la automática que esperamos tener dentro de muy poquito. Esta caja es, como te decíamos, de 6 velocidades, tiene recorridos aceptables, el selector es un poquito más pequeño que en la generación anterior de SW4 e incorpora el iMode. Básicamente lo que hace este iMode es acelerar un poquito el motor a la hora de hacer un rebaje para que la transición no sea demasiado violenta, algo bastante conveniente sobre todo para el tránsito urbano o en el caso que estemos circulando en ruta. A diferencia de la SW4 anterior, que era integral en demanda, esta nueva versión es 4x2 exclusivamente, a menos que bloqueemos la alta de 4x4 o nos traslademos a la baja de 4x4 para cuando las cosas se ponen realmente complicadas. Es decir, circulamos únicamente con un eje casi todo el tiempo, a menos que con esta nueva ruedita que deja atrás la transmisión mecánica que tenía la Hilux y que era bien ponderada por la gran mayoría de los clientes de Hilux, vamos a circular 4x2 a menos que le indiquemos lo contrario. La última de las asistencias, siempre que estemos circulando o haciendo alguna travesía o circulemos off-road o en alguna arena o en algún barro bastante complicado, y si la baja de la SW4 no nos ayudó, cosa que creemos bastante difícil porque entre el torque y la probada tracción de Toyota por lo general podemos circular por casi cualquier lugar, es el bloqueo de diferencial que nos permite o nos da un último respiro, una última licencia para ver si podemos salir de algún atasco. Si eso ya no funciona, sugerimos llamar de manera inmediata a algún tipo de asistencia porque definitivamente la SW4 quedó muy enterrada. Por el lado del comportamiento dinámico, está calzada sobre neumáticos y llantas de 255/60/18, una medida bastante amplia de talón que le permite moverse en ciudad con mucho confort. A diferencia de la pickup, obviamente no tiene elásticos, sino que tiene un eje rígido con resortes traseros que le permiten un andar citadino mucho más agradable. No es una berlina, pero no vas a ir a los saltos como si estuvieras con una pickup. En ruta los vientos traseros le pueden jugar alguna mala pasada. Esto es algo normal en un vehículo de este porte. Cuenta con ESP, cuenta con todas las fiscalizaciones activas y pasivas, con lo cual vas a poder circular y andar bastante en ruta sin tener ningún tipo de problema. Por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, el primer punto creemos que podría ser un poquito más liviana, sobre todo circulando a bajas velocidades, para que nos ayude a maniobrar en ciudad o estacionar esta SW4. Dicho sea de paso, y lo que te contábamos antes de irnos al corte, es que podría tener sensores de estacionamiento delanteros, pero igual con la cámara nos asiste muchísimo a la hora de ubicar esta SW4 en un lugar para estacionar. Obviamente esto de la dirección tiene su contrapartida a velocidades constantes, donde nos muestra bastante seguridad y además cuenta con todos los sistemas de seguridad pasivos y activos, así que vamos a estar seguros siempre que circulemos a velocidades constantes. A 857.400 pesos, estos son los puntos mejorables y los puntos a favor de la SW4 SRX MT 4x4. En cuanto a los puntos mejorables, creemos que la gama es un poquito limitada, podría tener más versiones como la pickup de la cual deriva, y también creemos que el precio es un poquito elevado teniendo en cuenta que es un vehículo nacional. El segundo punto es el sistema telemático, la multimedia creemos debería ser un poquito mejorado, sobre todo la respuesta al tacto, no así en su contenido o en los servicios que nos ofrece en el día a día. Y por último, algunos ítems de confort que creemos que también debería tener o implementar, ya que se trata de la versión tope de gama.
Entre los puntos a favor ya te habrás dado cuenta de algunos que hemos mencionado a lo largo de este test, pero lo primero que tenemos que mencionar es la dotación de seguridad, súper completo con todo lo que necesita o con todo lo que tiene que tener un vehículo de este porte. En segundo lugar, sus capacidades off-road, que pese a ser un vehículo con aspiraciones familiares o que está más pensado para las familias numerosas, te permite salirte del camino con el espaldarazo del logo de Toyota y su sistema de tracción que está bastante probado a lo largo de los años en generaciones precedentes de Hilux y SW4, y en este caso no es la excepción. Y por último, la modularidad, que nos permite tener 3 filas de asientos y llevar a 7 pasajeros, incluso de manera segura, con cinturones inerciales y apoyacabezas traseros para todas las plazas, y eso creemos que obviamente es un distintivo y un valor agregado para quien está buscando un vehículo con espacio, con capacidades off-road y con lugar para toda la familia.